Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En el día de hoy, gente, vamos a continuar con el tercer video de asignarles permisos a usuarios que trabajan con nuestra máquina, que nosotros obviamente tendríamos que saber cuáles son para asignarlos en una tabla, cargarlos en una tabla. La idea es que por usuario seleccionaremos los rangos que esas personas tengan accesos para modificar y si no, bueno, obviamente no van a poder hacer nada. La idea es que habíamos configurado estas tres tablas, todo esto ya lo habíamos visto en videos anteriores, e inclusive habíamos visto hasta el formulario permisos, donde inclusive ya habíamos configurado los listbox usuario y codename a través de estas tablas. Ese era el punto de partida de lo que yo tenía ganas de empezar a hacer, que era trabajar con base de datos como si Excel fuese base de datos. Entonces lo que nos había quedado pendiente era la configuración del botón aceptar, donde nosotros deberíamos seleccionar el usuario, deberíamos seleccionar la hoja. Fíjese que inclusive habíamos hecho que cambie la hoja con la selección del listbox, y con este control ref edit seleccionar donde el usuario debería estar trabajando, y de esta manera negaríamos donde no. Entonces, al configurar todo esto correctamente, aceptaríamos y básicamente se estaría configurando esta tabla donde pondríamos el usuario, la hoja y el permisos. Pero ¿qué pasa si nunca tuvo permisos? Bueno, se asignaría en un lugar nuevo, y si ya se le había asignado un permiso en esa hoja, simplemente se modificaría el rango. Lo interesante de esto, como vemos acá, que permite unión de rangos, es decir, que no hace falta configurar todo de una sola vez. Podríamos seleccionar donde queremos puntualmente que tenga permiso. Bueno, entonces empezamos con el asunto del botón aceptar. Acá habíamos generado ya un par de códigos, así que lo que les recomiendo es vean los videos anteriores, donde el primero habíamos explicado el funcionamiento de todo esto y cómo era más o menos que lo íbamos a encarar, y el segundo ya el asunto de los listbox. Ahora vemos el de los botones. Pero para que esto funcione, yo tengo que validar primero que haya seleccionado los listbox, y no necesariamente habría que validar el ref edit, que es el que selecciona los rangos, porque capaz que de esa manera uno borraría permisos, ¿sí? Pero por lo menos los dos listbox hay que validarlos que sí se seleccionó alguna opción. Entonces, para eso lo que podemos hacer primero es esto. Vamos a hacer un messagebox para mostrar este pequeño detalle, y vamos a poner lst usuarios list index para saber cómo encarar este asunto de la selección. Vamos a poner un parate ahí y vamos a ejecutar. Si yo quiero saber si seleccioné una opción del listbox o del command button o del del listbox o el command button, creo que era el otro, la mejor opción es el list index. ¿Por qué? Porque al aceptar esto, fíjense que me da como resultado -1, ¿sí? Lo vamos a poner acá. Me da como resultado -1 si es que no hay nada seleccionado. ¿Por qué? ¿Por qué -1? Tiene lógica y lo vamos a ver ahora. Si yo sí selecciono una opción, elijo la primera opción del listbox, acepto, y fíjense que el resultado que me da ahora es el 0. Ahora, ya expliqué en el video anterior que en Excel algunos índices empiezan con 1 y otros empiezan con 0. Bueno, es cuestión de saber con cuál empezar cuál. Pero bueno, acá ya me da la pauta que el listbox, el índice inicial del listbox es 0. Y eso también lo podemos ver así. Si yo selecciono el listbox más la propiedad list sin el index y lo paso acá a la ventana de inspección, fíjense que al tener el más ya me da la chance de entender de que es un valor matricial. ¿Por qué? Porque tiene información de índices y el primer índice empieza con 0. Ya está. Yo ya me doy cuenta con eso de que el primer valor que yo seleccione, el valor, la posición de ese valor va a ser el 0, el siguiente el 1, y si tiene más opciones, los que continúen. Bueno, entonces al aceptar acá, vemos que acá tengo el detalle matricial. Fíjense que me dice que la posición 0 en fila, la posición en fila es 0, y después la posición en columna es 0. 0, el primer 0 es fila, el segundo 0 es columna, pero también habíamos explicado que para empezar de una manera fácil, solo íbamos a colocar una columna, un solo valor en el listbox. Todo eso ya lo expliqué en el primer video. Pero por lo menos me da una chance a entender
acá que en el segundo cero, el de columna, si yo quiero seleccionar qué columna devolver, lo puedo ver de esta manera, ¿sí? Acá estaríamos diciendo que si quiero obtener al señor macros, debería obtener la fila 0, columna 0, ¿sí? Pero bueno, vamos a continuar con lo nuestro. Dijimos entonces que ahora seleccioné el señor macros y me devolvió la posición 0. Esto lo que me dice es que seleccionaste la posición 0. Perfecto. ¿Cuál es la posición 0? Ya lo vamos a ver. Eso no es problema. Yo lo que quiero validar es esto. Si el list index me va a dar como resultado un -1, es decir, que no se seleccionó nada, entonces lst usuarios.backcolor igual a bb red. Sí, vamos a empezar negando. Vamos a pasar control por control hasta determinar que todos estén correctamente completados. Si estamos hablando de listbox o de... ¿Cuál era el otro? No me acuerdo. El nombre de este... Del cuadro combinado, bueno, es en realidad el combo box. Ahí está. Si el listbox y el combo box trabajan de la misma manera. Y para el resto de los controles preguntaríamos por la propiedad value. Si value es igual a 0, perdón, es igual a vacío, a comilla. Entonces, vamos a empezar negando desde el primer control. Si el primer control no se seleccionó nada, lo pintaremos de rojo. Si el save, el lst, el siguiente listbox era codename.listindex es igual a -1. Entonces lst usuarios, lst codename.backcolor igual a bbred, ¿sí? Es decir, que si el primero sí se seleccionó, pero el segundo no, en el segundo va a pintarse de rojo y nada más, ¿sí? Es decir, no va a entrar para hacer nada, simplemente nos va a pintar el control de rojo, nos va a decir que ese está mal y tendríamos nosotros seleccionarlo, ¿no? Bueno, acá en el caso de que sí esté bien, de que definitivamente tipeamos algo en los dos listbox, lo que tenemos que hacer es formatearlos para que visualmente nosotros nos demos cuenta que está bien. bb white, ¿sí? Le asignamos el color blanco a cada uno de los controles. Vamos a ver cómo quedó esto sin pararlo. Si no selecciono nada y acepto, me pinta al usuarios de rojo. Pero no me pintó el otro, ¿sí? Porque valida 1 a 1. Si selecciono este, fíjese que todavía no se me formateó en blanco, por eso se hace todo junto en el else. Y me pintó en rojo el codename. Entonces me está diciendo, ahora te faltó el codename. Bueno, elijo este. Acuérdese esto, del cambio de posición. Y acá yo podría no poner nada para borrar permisos. Así que no voy a validar si está vacío. Acepto. Y fíjese que se me preformateó todo en blanco. Pero de momento no hizo nada más que eso. Me falta validar una cosita más. Puede pasar, porque pasan las fórmulas, y por eso va a pasar en el ref edit, que si yo selecciono este y selecciono este y hago clic acá, tengo la chance de seleccionar otra hoja. Eso no lo deberíamos hacer, porque nosotros estamos validando por hoja, ¿sí? Si yo seleccioné la hoja 1, no voy a validar la hoja 2. Entonces, cuando yo seleccione el rango este, me va a decir que es de la hoja 2, ¿ok? Entonces, tendría que validar justamente que nos paramos en la hoja correspondiente. Entonces, ¿cómo hacemos eso? La mejor manera que se me ocurre a mí es encontrar el nombre de la etiqueta en el rango, ¿sí? Vamos a ver cómo nos sale. Epa. ¿Cómo obteníamos el nombre de la etiqueta si lo que nosotros estábamos seleccionando en el listbox es el codename? Habíamos hecho una función en mis funciones, ¿sí? Acá, donde me devolvía del codename a toName. Así que vieron que yo les dije que esta la íbamos a reutilizar. Entonces primero vamos a obtener eso. A ver, hay que generar la variable. Esta, como la habíamos puesto para lo del video anterior, no lo vamos a dejar acá. Esto lo vamos a cortar y vamos a generar una
propiedad global para que me funcione en todo esto, no solo en ese procedimiento. Y en vez de ser variable, yo lo voy a dejar como dije antes, como una propiedad. Private mf as new funciones. Es decir, que este que está acá me va a funcionar a la perfección en este que está acá, y ahora me va a funcionar acá también. mf.coordinateToName de lstCoordinateName. Y acá, acuérdense que lo explicamos en el video pasado cómo seleccionar el valor. Era .column de qué índice. Se lo mostré recién. Si nosotros pusimos un solo campo y el campo, el índice del campo empieza con 0, es el 0. ¿Sí? Si ustedes quisieran devolver la segunda columna, pondrían el 1. ¿Ok? Y así sucesivamente. Si esto no se entiende o cuesta entender, practíquenlo, vean que es un tema de desplazamiento de valor, ¿sí? Pero bueno, nada más que eso. Bueno, vamos a parar acá, vamos a ejecutar. Epa. ¿Qué me tiró? Ah, este es un detalle que se ve que me olvidé hacerlo en el video, en el video anterior. El formulario solo se va a abrir en la hoja configuración. Yo no voy a abrir el formulario desde principal ni desde hoja 2, ¿sí? Está pensado para que se abra desde configuración. Por eso me tiró un error acá, porque yo ya había preformateado que esto se abre en configuración. Y como intenté abrirlo en principal, me tiró error, ¿sí? Básicamente estoy queriendo obtener información, pero que es exclusiva de configuración. Así que lo que voy a hacer es que si yo lo abro desde otra hoja, configuración.select, antes que nada. Pequeño detalle que se ve que lo pasé de largo. Ahí no tiró error, ¿sí? Porque esto está pensado de abrirse solo en esta hoja. Bueno, ¿qué estaba por hacer? Ah, esto y vamos a hacerlo en el estado normal, digamos, como que lo estamos haciendo bien. Bueno, ¿qué me devuelve esto? Yo seleccioné hoja 1 pero como codename, ¿sí? Necesito ahora la hoja el nombre de la hoja que es principal. Y eso me lo da esta línea, ¿sí? Que ahí lo vemos que me devuelve principal. Yo necesito saber si en el ref edit hay está escrito principal, ¿ok? Principal porque estoy en la hoja principal. En el caso de hoja 2 tendría que decir hoja 2. Para eso hay una función que la hemos visto innumerables de veces, que es la instr. Les aclaro una cosa, yo esto lo estoy poniendo en el message box porque si no todo esto tiene que ser almacenado en algún lado. Y el message box no hace falta, ya me da el resultado, ¿sí? Es como que me evito estar almacenándolo temporalmente en una variable. Lo cargo en el message box. Bueno, el instr me dice desde qué posición del carácter empezar. Los caracteres empiezan en índice 1, así que ponemos 1, porque quiero que empiece desde el principio. De qué string, ¿dónde quiero validar esto? En el ref edit.value, ¿sí? En el valor del ref edit. ¿Y qué quiero saber si tiene escrito el ref edit? Lo que acabamos de hacer anteriormente. Entonces cerramos el paréntesis y vemos que esto del message box me va a devolver, bueno, entra a la función obviamente, hace todo el chequeo y me dice que encontró la palabra en la posición 1, perfectamente, ¿sí? En la posición 1 me encontró la palabra. Esto igual lo podemos poner acá, ahí está. ¿Qué hubiese pasado? ¿Lo freno? ¿Lo freno? Sí, lo freno. ¿Qué hubiese pasado si yo seleccionaba el usuario, la hoja, y al entrar al ref edit seleccionaba la hoja 2 y ahí cargaba todo, ¿sí? Acepto y ¿qué me devuelve? Bueno, no se nota porque está todo junto. Me devuelve 0, que no encontró principal en el ref edit. Entonces el 0 es el resultado negativo que yo estaba buscando. Todo esto lo copio y lo voy a poner en otro else if. Epa, sin espacio. If. Si todo ese resultado es 0, es porque seleccionamos en otra hoja. Entonces, ref edit.backcolor
igual a bb red. No es un igual, es una asignación. A ver, paramos. Hacemos esta función que hicimos en el video anterior. Y definitivamente estamos parados en la hoja principal, pero seleccionamos la hoja 2. Entonces me va a pintar de rojo el ref edit. Y como no entró en el else, muere ahí el procedimiento, ¿sí? Así que esto deberíamos venir acá y aceptar. Bueno, esto, el message box lo tengo que sacar ahora, ¿no? Porque era temporario. Y ahí sí, entró en este, y lo que me falta es el ref edit.backcolor igual a bb white. Ahí está. Bueno, hasta ahora terminamos con los procesos de chequeo. Más que eso, no creo que sea necesario. A ver, ¿qué pasa si borro esto? Si no cargué nada. Pongo aceptar y me lo pinto de rojo. Bueno, lo hice demasiado rápido, pero en definitiva ingresó acá. Eso en realidad, como les dije, no está bien, porque si yo dejo esto en blanco, es el indicio para saber que quiero borrarle los permisos al usuario. Así que lo que voy a poner acá es un OR. O, no, ref edit.value, como me corta, value igual a espacio vacío, no, distinto a espacio vacío. And. A ver ahora. Obviamente esta primera parte me va a dar true, pero este me va a dar false, técnicamente, ¿no? Y como es un espacio vacío, pasa, sigue de largo y lo toma como correcto, porque vamos a cargarle a esa tabla que simplemente no tiene permisos, ¿ok? Bueno, hasta ahí una parte. Bueno, gente, ahora lo que vamos a hacer es insertar los valores a la tabla de permisos. Esa tabla la vamos a hacer en un procedimiento aparte para dejar las cosas prolijas y que ciertas cosas se encarguen de temas diferentes, ¿sí? Entonces, si yo en un momento quiero hacer una actualización de todo esto, me va a resultar mucho más fácil porque lo tengo agrupado por procesos. Entonces, vamos a generar acá un procedimiento. Esto quizás después lo ponga debajo, inicia, por darle el orden que corresponda, pero bueno, no pasa nada si está en otro orden. Vamos a poner un proceso privado, private sub inserta. Inserta se va a encargar de cargar la tabla esta, ¿sí? Pero necesita datos, necesita saber qué usuarios va a insertar, en qué hoja insertar y qué rango de insertar. Entonces, usuario de tipo string, hoja, en realidad sería, hablando con propiedad, codename de tipo string, y rango o permisos, a ver, bueno, vamos a poner rango, es más corto. No, rango no, porque rango solamente lo utilicemos para otra cosa. Permisos de tipo string también. El asunto es el siguiente. Yo acá ya dejé una preselección de cargar al señor macros en la hoja configuración ciertos rangos. Pero el señor macros en la hoja configuración ya tiene permisos. Así que lo que tenemos que hacer es, no vamos a cargar una fila nueva. Vamos a ver si ya existe un permiso del señor macros en la hoja configuración. Para eso vamos a levantar en una variable la tabla, ¿sí? Para trabajar directamente más fácil en una variable. Para eso vamos a generar la variable rango, que es habitual en el señor macros, de tipo range, y dos índices para trabajar con el for. El i de tipo integer y el j de tipo integer. Ya vamos a explicar cómo va a funcionar esto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir la tabla esta en una variable. Eso se hace a través de la configuración de la variable rango, como, ¿sí? Estoy tratando de leerles cómo se entendería esto, de configuración.range, que va desde la los títulos no lo tenemos que incluir, ¿sí? De la E2 hasta la G, y acá está el tema.
hasta qué eje va a ir, porque yo no sé hasta el momento cuántos registros tengo, ¿sí? Si trabajaríamos en una tabla, en una verdadera base de datos, sabemos esa información, pero ahora la tenemos que buscar. ¿Cómo la vamos a buscar? A través de algo que ya estuvimos haciendo. Lo debo tener por ahí. Acá. Sí, vamos a copiarlo así como está. No pasa nada que me tire error. Vamos a generar una variable más. Y ahí está. Solo que no lo vamos a variar en la columna A, sino que lo vamos a variar en la columna E. Esto ya lo explicamos. Esto lo que hace es posicionarse en la celda E1 y ir hasta arriba hasta encontrar la celda con valor, la primera celda con valor. Y de esa celda me devuelve la fila. Bueno, eso lo vamos a poner, el resultado de eso que se carga en la variable f, lo ponemos ahí. ¿Ok? Entonces, eso así como está, me va a levantar esta tabla que está acá a la variable rango. Es una forma más cómoda de trabajarla de esa manera, ¿no? A ver, vamos a levantar un poco el código. Luego vamos a hacer el barrido, ¿sí? El barrido va a ser con un for que va a utilizar el índice i y va a girar desde la primer fila hasta la última fila. ¿Y cómo obtengo la última fila? Desde la variable rango que acabamos de configurar, .entirRow.count. ¿Sí? Entonces, este es un método bastante más cómodo que estar trabajando directamente por coordenadas en la hoja. Las dos funcionan igual, pero me resulta que para explicarlo funciona mejor esto. Como precargamos ese rango en una variable, ya los índices cambian, ¿sí? Esto dijimos que lo tomábamos desde la fila 2, pero ahora la fila 2 se transformó en fila 1, ¿sí? Entonces es más fácil de trabajar. Si yo hablo de cantidad de filas, me va a decir por defecto la última. Bueno, next. Y acá vamos a preguntar si rango de la fila i, ¿sí? Y acuérdense que i, que es el índice del for, va a ir barriendo cada una de las filas. De columna 1, donde estamos hablando entonces, donde está el primer señor macros que aparece abajo de usuarios ahora. Esto, .value, es igual a la variable que yo estoy recibiendo por parámetros usuario. A ver... and, ¿sí? Porque se tienen que cumplir todas las condiciones. Nuevamente rango de la fila i, la que está barriendo el for, pero ahora de la columna 2, estamos hablando de la hoja 1, según lo que está expuesto ahí. .value es igual a codename. Si estas dos condiciones se cumplen, significa que encontramos que hay una fila con los datos ya que habíamos elegido en el formulario. Así que no hace falta agregar una nueva, simplemente tomo ese índice, ¿sí? Tomo el índice, este índice que encontró la fila y lo cargo en J. J va a ser entonces el índice para insertar o modificar el valor. J entonces va a ser igual a I. O mejor dicho, le asignamos I a J. Y obviamente ya no hace falta barrer más, por lo tanto matamos el for, exit for. Técnicamente no sería necesaria la variable j, ¿sí? Porque supuestamente el valor de la variable, al estar siendo asignada fuera del for, al terminar el for debería seguir el valor en i. Entonces no sería necesario j, pero lo pongo como para que se entienda, ¿sí? Creo que se entiende mejor de esa manera. Cualquier cosa lo dejamos solo todo con i. Bueno, ¿qué tenemos que hacer, gente? Igual acá me va a faltar un pequeño detalle, pero lo voy a hacer después, en la segunda vuelta. Tenemos que insertar los valores en la tabla. Yo no necesito acá en la tabla preguntar si ya existen los datos, solo modificarme el valor de la celda permisos. No, directamente meto todo junto, porque yo ya sé que en esa tiene los mismos datos. ¿Qué quiero decir? Que yo acá directamente voy a hacer que en rango de j,1.value es igual a usuario, ¿sí? Lo que yo recibo por parámetro, rango de la fila j, columna 2.value va a ser
codename, y rango de la fila J de la columna 3 punto value va a ser lo que yo recibí como permisos. Acuérdense que al decir 1, 2 y 3 no estoy hablando de la columna A, B y C, sino que es de la columna E, F y G, porque está asignada así en rango. Entonces, ahí estoy pasando los valores. Pero el tema es el siguiente: si yo desde esta macro modifico los valores de la celda, van a saltar los eventos nativos de la hoja, que son los worksheet, y me va a ir al worksheet, y yo no quiero todo eso porque el worksheet posiblemente lo utilicemos para otra cosa más adelante. Así que temporariamente voy a deshabilitar los eventos. Eso se hace application.enable events como false, y al finalizar esta pasada de data los vuelvo a habilitar true. Bueno, hasta ahí falta un pequeño detalle que lo vamos a ver ahora, pero por lo menos ya tiene una gran parte hecha. Vamos a pasar los valores. Vamos a decirle entonces que inserta son como usuario el listbox lst usuarios, el listbox de usuarios punto column. Acuérdense que hay una sola columna, así que solamente nos basta poner el 0. Si habría más columnas, tendríamos que saber cuál es el índice que queremos pasar. Como codename sería el listbox de codename, punto column 0, y como permisos el ref edit punto value. Pero ¿qué pasa? Acá hay un pequeño problema con el ref edit, que me está tomando la hoja que aparece en la pestaña, el nombre, perdón, que aparece en la pestaña, es decir, conf. Justo en esta hoja no pasa nada porque tanto en name y en codename se llaman igual, pero en la hoja 1 se va a llamar principal. Entonces tendríamos que quitarle las hojas para que quede solamente el rango, ¿sí? El rango sin las hojas. ¿Cómo hacemos eso? ¿Se acuerdan que nosotros con esto habíamos obtenido del codename el nombre de la hoja? Bueno, vamos a hacer eso. Pero voy a dejar antes acá, a ver si no me tira error, que lo que tenemos que reemplazar es conf de configuración con el signo de admiración. Véanlo en el ref edit, con el signo de admiración por nada, ¿sí? Por espacio vacío. Tenemos que hacer ese reemplazo. ¿Cómo reemplazamos esto? Vamos a necesitar esto copiado mejor. Y vamos a decir, esto lo puedo borrar porque es más fácil, replace, ahí está, replace. ¿Qué vamos a estar reemplazando? El ref edit.value, donde vamos a estar buscando el nombre de la hoja y reemplazándola por nada. ¿Qué me pasó? Me parece que había copiado un paréntesis y demás. Y lo reemplazamos por nada. Y esto creo que es opcional, pero creo que no hace falta. Bueno, fíjense, está muy mal dicho, pero no importa, que el ref edit ahora dice configuración signo de admiración. Y como lo dejamos ahora, sacamos las configuraciones, pero siguen ¿cómo se llama? Siguen los signos de admiración. Podría ser todo un reemplazo general y único al mismo tiempo, pero posiblemente no se entienda nada. Así que lo que vamos a hacer es esto, que es el resultado de lo que vemos ahí. A eso le vamos a quitar el signo de admiración. Así que corto esto y vuelvo a poner replace. ¿Sí? Este sería un replace de replace. Donde lo que queremos, donde el texto donde vamos a trabajar es lo que había copiado recién. Se me va a ir la hoja muy lejos, pero bueno. No quiero terminar, no quiero que se rompa el depurador.
todo esto que habíamos copiado recién, vamos a estar buscando el signo de admiración y lo vamos a reemplazar por nada. No quiero perder la vista de la hoja. A ver. Esto lo vuelvo a poner acá. Vamos a achicar esto un cachito. Bueno, no es necesario porque es mucho. Y vemos que ahí ya me quedó prolijo el rango sin la hoja, sin el nombre de la hoja y sin el signo de admiración. ¿Ok? Bueno, espero que se haya entendido esa pequeña parte. Es un truco necesario, ¿sí? Entonces, un truco necesario por lo que expliqué en el primer video de que estamos trabajando con codename y no con nombre de hoja. Si seguimos trabajando con nombre de hoja, nos puede fallar. Bueno, todo esto así como está, lo pasamos a inserta. Obviamente, me va a hacer el barrido para pasar de codename a name. ¿Sí? Esto hay que hacerlo lamentablemente y ahí cayó a inserta. Bueno, lo primero que vamos lo primero que vamos a hacer es obtener la fila hasta qué valor hay un rango, ¿sí? Es decir que hasta la fila 6. ¿Está correcto? Sí, hasta la fila 6 está el segundo Juancho. Luego armamos el rango. Esto lo puedo borrar ya. Luego armamos el rango. Vamos a validar si el rango es correcto con .address. Va de la E2, porque los títulos no lo vamos a incluir, hasta la G6, perfecto. Y ahora hacemos el barrido, ¿sí? Vamos a preguntar si el primer valor es señor macros. Acá me voy a tirar bronca los mayúsculas y minúsculas. Vamos a pasar toda minúscula. Lcase. Todo, Lcase, toda minúscula. O toda mayúscula, como quieran. Lcase. Si quieren mayúscula es ucase. Lcase. Bueno, ahí me aseguro que no hay mayúsculas ni minúsculas, es todo minúscula. Entonces, el primero... vamos a volver acá. El primero es el señor macros. Y como usuario yo pasé señor macros, ¿sí? La primera parte coincide. El segundo es hoja 1 y yo pasé configuración. Así que la primera no es. El índice pasó de la hoja 1 a la hoja 2, ¿sí? Está haciendo el barrido. A la fila 2, perdón. Está haciendo el barrido ahora. Y estamos con señor macros nuevamente. Y con hoja 2, ¿verdad? Sí, hoja 2 y nosotros pasamos configuración, así que este no es. Y estamos en la tercera fila, ¿sí? Técnicamente en la fila 4 en Excel. Ahora es señor macros, sigue siendo señor macros, hoja configuración y yo había pasado configuración. Así que las dos condiciones se cumplen y lo que hacemos es que J pasa a obtener el valor de I. ¿Sí? Matamos el for y lo que yo les decía es que el i sigue teniendo el valor de 3 a lo mismo que j, así que realmente no es necesario hacer la variable j, pero bueno, lo hago por las dudas. Y ahora lo que hacemos es asignar los valores. No vamos a anotar cambios porque me parece que justo teníamos los mismos valores, pero ahí estaríamos pasando los datos. No se preocupen, lo que vamos a hacer ahora es seleccionar a Juancho de hoja configuración y vamos a decir que tiene acceso solamente a acá. Fíjate que Juancho en hoja configuración no está, así que aceptamos y obviamente pasó por todos los sistemas de validadores de los controles y seleccionamos y todo lo demás y pasamos todo. Yo voy a tener que hacer con F8 otra vez para que pase el coordinate to name, esto es obligatorio, no nos queda otra, y caímos en inserta de vuelta. ¿Por qué volvemos a hacer este ejemplo? Porque falta un pequeño detalle. Obtenemos la fila era la 6. Obtenemos el rango, que lo hemos visto antes, de la E2 a la G6. Y ahora hacemos el barrido. ¿Cuál es el problema? No va a encontrar en ningún caso que el usuario sea Juancho y que el codename sea configuración. Lo vemos ahí en la hoja, ¿no? No va a estar. Eso significa que es un dato nuevo. Como es un dato nuevo, lo que tenemos que decir es lo siguiente.
Acuérdense que habíamos tomado F como última fila con datos. Si, en minúscula, si J es 0, es decir que nunca se le cargó dato a J, entonces J es igual a lo que tenía F antes más 1, ¿sí? ¿Se entiende? Si los datos habían llegado hasta la fila 6, agregarle un valor más y estamos en la fila 7. Vamos a hacer esto. Ahí. J, ¿qué valor tiene? 0. Ahora J va a valer 7, ¿sí? Que es uno más que de lo que tenía fila. Y fíjense en acá, ¿por qué está en la 8? Ah, porque lo estoy haciendo con rango. Ahí la pifié. ¿Saben cuál es el problema? Fila lo hizo con la hoja y ahora estamos trabajando con rango, que tiene otros índices. Entonces ahí no pasa nada. Como es un solo índice desfasado que tiene, desfasajado iba a decir, desfasado que tiene, simplemente no le sumo nada. Estamos diciendo que fila, que J es lo mismo que tiene F. Ahora van a ver que funciona. Acá, Juancho, configuración y el rango. Esto deshabilita los eventos y no estaría pasando por los eventos worksheet, que no quiero, y termina el proceso. Cuando termina el proceso, yo quiero formatear todo, ¿sí? Formatear, porque capaz que más adelante queremos agregar un nuevo usuario desde este formulario. Entonces, para formatear todo, vuelvo a pasar por inicia. Inicia me va a borrar el rango, el ref edit. ¿Sí? Pasamos por inicia, borra todo. Y bueno, me faltó me faltó borrar el ref edit en inicia. Ahí está. Ahora sí lo va a hacer. Bueno, con esto hay que borrarlo. Ya hicimos entonces los trabajos para configurar completamente el formulario. Ahora lo que nos queda es que quien tenga permisos en esta hoja, cuando abra el Excel, se muestra esta hoja, y quienes no tenga permiso en esta hoja no lo abra, ¿sí? O sea, lo mantenga oculta. Y también lo que nos queda ver en un video más es, si yo escribo en esta celda, validar que mi usuario tenga acceso dependiendo de lo que acabamos de hacer, que eso lo vamos a hacer en el siguiente video o en el otro, no sé. Bueno, espero que no haya sido demasiado complicado. La verdad es que yo preparo los materiales antes, obviamente, pero mientras voy haciendo el video, la verdad es que puede ser que se me pifie algo. Obviamente muchas de las cosas saltan cuando uno lo prueba, pero eso pasa en la realidad también, así que es válido, es todo válido. Nada, gente, terminamos por hoy. Como les dije, espero que les haya gustado, y como les digo siempre, si les gustó denle like, comenten, compartan, suscríbanse, y nos estamos viendo. Hasta la próxima.